Bueno, comenzamos con lo que es el repaso de ecuación general de los gases. Nosotros ya habíamos visto en su momento o en el video pasado esta primera ley que es la ley de Boyle y vamos a darnos cuenta que sale justamente de lo que es la ecuación general de los gases. Esta que está acá es la ecuación general de los gases y tiene esa forma. Ya sabemos que cuando hablamos de los subíndices 1 y 2 hablamos de dos momentos distintos, de dos estados del gas que estemos estudiando. Entonces, esta ecuación general de los gases va a funcionar cuando no se mantenga constante ninguno de los tres parámetros, es decir, ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura. De hecho, aunque uno de ellos se mantenga constante, de todas formas va a funcionar, pero se va a convertir en una de estas tres, incluida la ley de Boyle. Si la temperatura es constante, vamos a obtener la ley de Boyle, que es esta de acá, y van a poder usar directamente esta ley. Si la presión es constante, pueden usar directamente esta que está acá, que es la ley de Charles, que relaciona el volumen y la temperatura de esta forma. Y si el volumen es constante, entonces la ley que vamos a aplicar es la de Gay-Lussac, que es esta de acá. Las tres leyes se desprenden entonces de esta que es más general, que se llama justamente ecuación general de los gases. Una observación antes de continuar con el ejemplo es que en un problema puede salirles, por ejemplo, que el gas está en CNPT. ¿Qué es CNPT? CNPT es condiciones normales de presión y temperatura. Y todo lo que va a indicar las condiciones normales de presión y temperatura, lo que indican es estas dos cosas que voy a anotar acá. Que la temperatura está a 273 Kelvin y que la presión es de una atmósfera. Entonces, cuando ustedes ven la palabra condiciones normales de presión y temperatura, lo que está diciendo el problema o la situación es que la temperatura es esa de 273 Kelvin y la presión es esa otra de una atmósfera. Entonces, vamos a pasar a ver lo que es el primer ejemplo. Tenemos este problema acá, dice, dentro de un recipiente, un gas se encuentra ocupando un volumen de 5 litros a 313 kelvins y 6 atmósferas de presión. Si el recipiente se calienta a 413 kelvins manteniendo el volumen constante, ¿cuál será la presión del gas? Una última acotación antes de continuar es que la temperatura siempre tiene que estar medida en Kelvin para que nosotros podamos trabajar con ella. No vamos a trabajar nunca con la temperatura medida en grados Celsius porque la transformación es distinta, ya habíamos visto en clase, y justamente a la escala Kelvin se le llama de temperatura absoluta justamente por eso, porque es la que nos va a servir para trabajar. Tanto el volumen, que en este caso está en litros, podría estar en cualquier otra unidad de medida, por ejemplo, metros cúbicos. Y la presión también podría estar en otra unidad de medida, por ejemplo, pascales, por poner algún ejemplo. Y no nos va a afectar en nada. Pero cuando hablamos de la temperatura, siempre vamos a trabajar en Kelvin y solamente en Kelvin. Entonces vamos a ir sacando los datos del problema. Inicialmente lo que nos dice el problema es que el gas está a un volumen de 5 litros. Es decir, voy a poner entonces el volumen del gas al inicio, en el primer estado. Es de 5 litros. Cuando está a 5 litros también está a 313 kelvins. O sea, la temperatura en ese mismo estado, en el estado 1, es de 313 kelvin. Y la presión es de 6 atmósferas. La presión en ese momento, en ese estado, es de 6 atmósferas. Ahí está. Eso es lo que tiene que ver con el primer estado. Después, ¿qué pasa con el gas? Dice que el recipiente se calienta a 413 Kelvin. Es decir, la temperatura en un estado posterior, en un estado 2,
va a ser de 413 Kelvin. Y dice manteniendo el volumen constante, es decir, el volumen en ese nuevo estado también es de 5 litros. El volumen se mantiene constante. De hecho, no hace falta ni anotar eso porque no vamos a usar, porque se mantiene constante, ya vamos a ver. Y eso es todo, y lo que quiere saber es cuál será la presión del gas, o sea, la presión en este segundo estado, ¿cuánto va a ser? Eso es lo que quiere saber el problema. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Como dice que se mantiene el volumen constante, entonces vamos a mirar esto de acá y nosotros sabemos que podemos usar la ecuación general de los gases, no hay problema, pueden usar, pero al mantenerse la presión constante, perdón, el volumen constante, acá está lo que pasa. Si el volumen es constante, entonces se usa la ley de Gay-Lussac, que es esta de acá. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Entonces, vamos a usar esa ecuación que es la ley de Gay-Lussac. Voy a escribirla acá primero. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Ahí está. Vamos a ir reemplazando lo que tenemos. P1 vale 6 sobre T1 que vale 313 según nuestros datos. Y eso es igual a P2 que es justamente lo que queremos hallar, no sabemos cuánto vale, entonces voy a volver a escribir P2 sobre T2 y T2 vale 413. Entonces ya no nos vamos a detener tanto en el despeje, es cuestión de despejar y ya está. Entonces vamos a tener, ustedes pueden hacer el despeje como mejor les parezca. Yo voy a pasar todo del mismo lado, 413, así. Como el 413 estaba dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces eso nos va a quedar igual a, ya saben que ustedes pueden dar la vuelta y todo lo que quieran, ¿sí? El despeje les dejo totalmente a su criterio cómo hacer. Y sale P2, a mí me sale aproximadamente, bueno, me sale redondeando, me sale 7,92 le voy a dejar. 7,92 es la presión. Y ahora para terminar bien el problema solamente nos hace falta lo que es la unidad de medida. Y la unidad de medida de la presión puede ser atmósferas, puede ser pascales, hay varias unidades de medida para la presión, pero con la que estamos trabajando en este problema, la presión 1, por ejemplo, estaba en atmósferas. Entonces, la presión 2 también la estamos midiendo en atmósferas. Así. Y ese de ahí es el resultado ya entonces del problema. La pregunta era, ¿cuál será la presión del gas? Es decir, en ese segundo estado. Y la respuesta es que la presión del gas va a ser de 7,92 atmósferas.